del Todopoderoso continúe siendo sobre sus vidas como la lluvia o como el rocío del cielo. Vamos hoy a orar y a presentarnos delante del Señor para que Él prepare nuestra tierra, que Él envíe su rocío del cielo, que podamos nosotros alimentar nuestro hombre espiritual, para seguir adelante. Amén. Así es que, Padre bendito, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tus mandamientos, porque tu palabra dice que guardemos tus mandamientos y viviremos. Amén. Y también dice que tu enseñanza es como la niña de tus ojos. Así es que, Padre, nosotros hoy estamos atentos a tus mandamientos para vivir, a tu enseñanza para poder ver y entender. Aleluya. Y que sean escritos en la tabla de nuestro corazón, para que cuando tengamos necesidad de echar mano de esa palabra, tu Espíritu Santo nos la recuerde. Amén. Que nos traiga a memoria esa palabra, Señor, y que ya no podamos ser contados dentro de los simples, porque actuamos a la luz de tus enseñanzas, a la luz de tu palabra, Padre, porque entendemos, Señor, entendemos, Padre, que esas enseñanzas nos hacen ver claro, Señor, y entendemos que tus mandamientos nos hacen vivir y caminar sobre esta tierra de victoria en victoria. No hay otra manera, Padre, eso lo entendemos. No hay otra manera de caminar sobre esta tierra de victoria en victoria. Eso no quiere decir, Padre, y eso lo entendemos, no quiere decir que no tengamos luchas, batallas, desánimos, cansancio, que nos sintamos agobiados, tristes, desesperados, porque las situaciones que vienen a nuestra vida, Señor, muchas veces sentimos que no hay un camino, que se cierran todos los caminos y que ya no vamos a poder seguir, Padre. Pero si hacemos conforme tu palabra, si guardamos tus mandamientos y tus enseñanzas, Padre, esto nos llevará a abrir puertas, las puertas de bendición, las puertas que tienes tú, Señor, que abres tú para nosotros, para nuestra vida, para que se derramen tus bendiciones sobre nosotros. Pero si nosotros hacemos caso omiso a esos mandamientos, a esas enseñanzas, Padre, esas puertas no se abren. Están cerradas y entonces nosotros, Señor, vamos a dejar de tener ese bienestar, de deleitarnos en las bendiciones que tienes para nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, porque poco a poco, Padre, día a día, un poquito, Señor, vamos entendiendo de tu palabra. Y te glorificamos, Señor, por enseñarnos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, hermanos. Vamos a continuar en la línea que nos han estado instruyendo, enseñando. Amén, para poder caminar, hermanos, de victoriosos. Amén. Vamos a poder caminar de victoria en victoria en nuestras vidas. Y solo
traerles a memoria que unos textos que el hermano pastor el domingo en los cultos presenciales daba. Por ejemplo, hablaba de Lucas 21:11 y nos habla Lucas que habrán grandes terremotos, grandes plagas, amén, grandes loímos es la palabra en hebreo, plagas, y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pues nosotros, hermanos, nos damos una vaga idea. Alguien que no ha vivido en carne propia un terremoto no sabe lo que eso significa. Solo lo ha escuchado que allá hay un terremoto, que por allá hubo otro, que en otro país hubo otro, pero el que no ha vivido un terremoto no tiene idea de lo que eso significa. De igual manera, hemos siempre leído sobre las plagas, pero no teníamos idea, hasta hace un año y meses no teníamos idea de lo que eso significaba, ¿verdad? Hasta que nos tocó vivirlo en carne propia. Ahora podemos decir, ahora podemos entender lo que eso significa, y habrá plagas, ¿vale? Hay hambres en diversos lugares y terremotos y grandes señales. Pero antes de todas estas cosas, sigue diciendo, les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas, a las cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Entonces, podemos decir, hermanos, nos podemos preguntar, muchas veces usted ha escuchado a mucho pueblo de Dios que dice, no, yo no voy a vivir eso, reprendo, a mí no me va a pasar eso y yo no recibo eso. Pero nosotros para poder hablar, hermanos, tenemos que ponernos enfrente de la palabra, entender que el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, el pueblo que Él escogió, pasó por muchas vicisitudes, pasó por muchas situaciones, todo era necesario por causa de su desobediencia, por causa de que el Señor quería saber qué había en su corazón. Ahora, hermanos, si este pueblo fue necio, fue rebelde, se resistió al mandamiento y a la enseñanza, párese usted en el espejo y pregúntese, o su respuesta va a ser, yo no soy rebelde, yo escucho, yo camino a la luz de la palabra. Así va a ser su respuesta. ¿Será que nosotros no estamos haciendo lo mismo? ¿Que el pueblo del Señor no está haciendo lo mismo? ¿Será que nosotros nos merecemos, hermanos, el no ver plagas? Mucha gente, hermanos, a mí me decían ayer que mucha gente cristiana dice que eso que hemos estado viviendo es un demonio, así dice, porque muchas veces desconocemos, hablamos por desconocimiento de la palabra, pero el Señor ya lo había dicho. Jesús aquí lo está diciendo, eso van a pasar, hasta dice, los van a meter a las cárceles, a las sinagogas. Amén. Entonces, ¿de qué nos asustamos? No digamos reprendo, porque todas las cosas que pasamos, todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra. Pasar la pandemia
nos cayó bien. Nosotros yo ya viví un terremoto, pero nos cayó bien, y eso que no era cristiana. Amén. Entonces, miren, hermanos, sigamos. Amén. Dice, entonces no podemos decir, hermanos, ¿por qué tenemos que vivir esto? Porque es por nuestra desobediencia. Porque la desobediencia, pensaba algo, hermanos, lo podemos decir así, está ligada, puede ser intrínseca, está intrínseca al humano, porque eso fue, hermanos, el resultado de no escuchar atentamente la orden del Señor con Adán y Eva, de no escuchar obedientemente. Y desde ahí, hermanos, desde ahí, todo, aunque sea un bebecito que recién nació, ya trae el gen de la desobediencia. Ya lo trae. Por bello, precioso, tierno que se vea, ya lo trae. Entonces, es parte, hermano, es parte del humano. Entonces, pero fíjense, hermanos, que solo les voy a leer así corriendito Proverbios 22:5, dice que espinos y lazos hay en el camino del perverso, pero el que cuida su alma se aleja de ello. Entonces, hermanos, ¿cómo pretendemos que el Señor nos guarde, el Señor, de todo eso que estamos viviendo? Si muchas veces caminamos, perdonen, hermanos, caminamos en caminos de perversos, pero cuando a medida que vamos entendiendo la palabra, nos vamos cuidando y nos vamos alejando, amén, el Señor también nos va a cuidar, porque nosotros mismos estamos cuidando nuestra alma de todas esas cosas, del hombre natural. En los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, perversos, y toda esa lista que hay allá en Pedro, me parece que es, en segunda de Timoteo. Entonces, en segunda de Timoteo está. Entonces, sigamos pues. Lucas 21:13 dice, esto nos va a dar todo esto que vivamos. Ya sucedió, ya pasó, ya le pasó a los discípulos, ya lo vivieron, pero también ahora nosotros lo pasamos nosotros, y todo lo que nos pase nos va a dar oportunidad de testificar, y esa palabra es marturión, es testificar, y no es como que miren, yo les cuento que esto me hizo el Señor porque yo esto hice y me guardó, yo iba caminando. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que algo que es evidente, una evidencia que damos, amén. Pero fíjense hermano, que también, fíjense hermanos, que esto también habla del decálogo que estaba en el tabernáculo, o sea, de los mandamientos. Cuando nosotros los ponemos, los evidenciamos, amén. Cuando nosotros evidenciamos lo que el Señor deja establecido para el hombre, 4 mandamientos que son con nuestra relación con el Señor, y 6 mandamientos que son que son relacionados con el prójimo.
cuando nosotros estamos evidenciando eso, hermanos, nosotros estamos testificando, estamos aprovechando la oportunidad de que estamos pasando una situación difícil, pero estamos aprovechando la oportunidad para que vea la gente que quien nos está sosteniendo es la palabra, es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Y sigamos. Ya Lucas 21:15 dice, porque yo les daré palabras y sabiduría que ninguno de ustedes, que ninguno de sus adversarios podrá resistir y refutar. Cuando se da evidencia de alguien que no cree, que no reconoce que hay un Dios todopoderoso, y cuando se está dando una evidencia, a pesar de estar aún al borde de la muerte, estamos evidenciando que las palabras del Señor son fieles y son verdaderas, y que están siendo en nosotros vida. Y dice aquí que entonces, dice que no podrán ni resistir ni refutar. Miren, hermanos, ante alguien de decirle, mire, su hijo se va a morir, y se ha recibido de parte del Señor la certeza, la confianza, la seguridad que no es así, que no va a ser así, y se mantiene en su fe como se mantuvo Abraham, a pesar de todo. Abraham se mantuvo. Miren, le dijeron, sal y mira las estrellas del mar, mira la arena del mar, mira la arena, mira, cuéntala, si la puedes contar, esa va a ser tu descendencia. Y él era viejito, pero era viejito, de 100 años, y a Sara dice la palabra que ya se le había secado su matriz, y sin embargo, como a él le había hablado el Señor, él se mantuvo firme en esa fe, y dice la palabra que le fue contado por justicia. Él dio evidencia del mandamiento, dio evidencia. ¿Y quién, hermanos, pudo haber refutado eso cuando le nació su primer hijo? ¿Quién pudo haber dicho, levantado, sí, porque algún argumento? Nadie. Ante esa fe, hermanos, en la que nosotros podemos mantenernos, nadie va a poder, dice aquí, nadie va a poder resistirse ni refutar. Amén. Pero, miremos Hebreos 5:7. Mire pues, ya Cristo nos da a nosotros el ejemplo. Cristo en los días de su carne, es que me gusta porque dice en los días de su carne, lo aclara que Cristo en los días de su carne, ya nos hablaba el hermano pastor el domingo, no mitad hombre, no mitad mujer, no mitad hombre, no mitad Dios. Cristo en los días de su carne, está muy claro que era humano. Y dice, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Fíjese que, y esto usted lo puede ver que era un atributo, es un atributo que a nosotros también nos fue concedido. Allá en Mateo 5:3, ¿verdad?
bienaventurados los que lloran, amén, con gran clamor y lágrimas. Y dice que aunque él era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, amén. Él no dejó de ser hijo de Dios, pero él sí se despojó de todo eso. Ya lo sabe usted, en Filipenses 2:5, eso ya lo sabe usted. Él dejó toda su divinidad, y en los días de su carne, amén, en los días de su carne, y aunque era hijo, él aprendió obediencia en lo que padeció, amén. Y habiendo sido hecho perfecto, mire, habiendo sido hecho perfecto, o sea que Cristo en los días de su carne, con oraciones, con súplicas, con lágrimas, se acercó a aquel que lo podía librar de la muerte. Él lo escuchó y él aprendió obediencia por lo que padeció, y por todo eso en los días de su carne fue hecho perfecto. El ejemplo nos dio él, se puede, porque él se dejó que el Espíritu Santo lo guiara. Él se dejó que el Espíritu Santo lo auxiliara. Él no dijo, yo puedo solo. Yo cuando estaba con mi padre decía algo y se hacía y se formaba. Él no echó mano, no hizo gala de lo que él había dejado para ser verdadero hombre, y para como verdadero hombre ser hecho perfecto. Y fue hecho perfecto. Y dice que por eso que él hizo, por todo esto que él hizo, él clamó con súplicas, con oración, aprendió obediencia y fue hecho perfecto. Todo eso a nosotros nos trajo una gran bendición, porque por eso él vino a ser, dice la palabra, la fuente de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para el mundo? ¿Para todos? Aquí dice, para todos los que le obedecen. Amén. Porque él obedeció, y con todo lo que padeció y con todo lo que él hizo, fue el humano fue hecho perfecto. Entonces vino a ser una fuente de eterna salvación. Pero aquí está la diferencia: para los que le obedecen. Y podremos estar dentro del círculo, hermanos, de los que nos llamamos cristianos. Pero aquí dice, para los que le obedecen nada más. Aquí no dice para los que son evangélicos, para los que son cristianos. Aquí dice que es para los que le obedecen. Amén. Y dice, ¿quiénes son los que le obedecen? Miremos en Juan 1:13. Los que le obedecen son aquellos que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre. Amén. Sino cuando creyeron
De tal manera amó Dios al mundo, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para los que creyeron. Amén. Estos que de verdad creen son los que no nacen, como dice aquí, de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Son los que nacen de Dios. Es el nacimiento que el Señor le habló a Nicodemo. Amén. Y dice Juan 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Padre, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho. Ya tenemos el derecho de llegar a ser. Es un derecho que nos dio, que nos corresponde. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Es que, hermana, ¿es por gracia? Sí, es por gracia. Es por Cristo, que es la gracia divina. Amén. Que nos deja el Espíritu Santo para que nos auxilie, para que nos ayude en todas nuestras debilidades. Si lo que nosotros tenemos que hacer es obedecerle a la palabra, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ya tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora caminemos por ese camino del derecho que tenemos. Seamos obedientes. Y dice, es decir, a los que creen en su nombre. Y primera de Pedro 1:5 dice, ustedes que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amén. Amén. El derecho de llegar a ser lo tenemos. Nosotros lo que tenemos que que hacer es como dijo el apóstol Pablo, camino hacia la meta, hacia el blanco, que es Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo sabemos que estamos caminando hacia el blanco? Porque estamos obedeciendo. Entonces dice primera de Pedro, dice que va a haber en primera de Pedro 1:5, dice que ustedes son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque en Hechos 9:28 dice, así que Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente esperan. Al final es revelada la salvación. Tenemos ese derecho, Cristo nos dio ese derecho, tenemos ese derecho, pero ese derecho nosotros lo vamos a tomar cuando caminemos en obediencia. No es muy difícil esto, no es muy difícil, no está hasta arriba de los cielos para que digamos, ay, ¿quién lo puede alcanzar? Amén. Está aquí, cerca, la palabra. Está en nuestro corazón, dice el Señor. Así es que no está muy difícil. Lo que tenemos que hacer es entender que tenemos un derecho de llegar a ser hijos de Dios. Que hay una salvación que está esperándonos para ser revelada hasta el final. Porque Cristo va a venir sin relación
con el pecado por aquellos que ansiosamente le esperan. ¿Quiénes son los que ansiosamente le esperan? Los obedientes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los que son obedientes no tienen pena para el día que el Señor venga. No se duermen ansiosos, miedosos, temerosos. No, están reposados porque han caminado en obediencia esperando que el que viene sin relación con el pecado, por segunda vez va a venir sin relación con el pecado. Ya una vez vino con relación al pecado y nos da el derecho para que nosotros lleguemos a ser. Tenemos ese derecho de salvación. Amén. Entonces dice, sigamos en Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que se han hecho tardos para oír. ¿Sabe que tardos? La palabra es perezoso, indolente, haragán, tenemos pereza, ay, qué aburrido, hoy mejor quiero hacer otra cosa, ver televisión, hoy, ay, no tengo ganas de conectarme, qué aburrido. Mejor miro la película, está más interesante la película que conectarme. Los domingos, ay, estoy cansada. Y levantarme temprano hasta los domingos como que es injusto, que nunca descanso. Entonces mejor me quedo descansando en mi casa y no voy a buscar la enseñanza. Amén. No voy a buscar la vida. Ese es el perezoso. Ese es el indolente, porque sabe que el mandamiento es vida, pero no le importa, no lo busca. Amén. Entonces sigue diciendo Hebreos 5:12, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, ¿pueden decir otra vez las bienaventuranzas? Si ya me las sé. Ya sé que sigue de primero ser pobre. Después es el que llora. Yo ya me lo sé. Ya me lo aprendí. Ya sé que está en Mateo 5, del 3 al 11. Yo ya lo sé. Pero en esta nueva era que estamos viviendo, hermanos, se requiere que volvamos otra vez a esto que dice que tenemos necesidad que nos enseñen los elementales oráculos de Dios. Tenemos necesidad, porque en esta nueva era, en nuestra nueva etapa que nos está tocando vivir, donde todo es atípico, nada es normal, todo se tornó diferente. Tenemos ahora otras costumbres, Increíble. Yo lo pienso. Yo digo, y ahora cuando ya no usemos mascarilla, y para ir al mercado sin mascarilla, yo creo que no voy a poder ir, porque ahora a mí ya se me abrió el entendimiento, hermanos. A mí se me abrió que la gente que está hablando, cuando estamos hablando, está expandiendo un montón de gotitas de saliva y que por todo lo... Ahora yo ya se me abrió ese entendimiento y dijo yo ya no quiero ir al mercado así. Pero en esta nueva era, en esta época que estamos viviendo, que muchos
no pudieron sostenerse en el camino, que muchos dejaron de caminar, que muchos fueron fascinados para dejar de correr como estaban corriendo. Dijo el apóstol Pablo, ustedes corrían bien. ¿Quién los fascinó? ¿Quién? Para dejar de hacerlo. Pues porque no estaban acostumbrados, no era lo normal. Y cuando pasó todo esto, muchos se quedaron en el camino postrados. Ahora, hermanos, hay necesidad que se les vuelva a dar la leche, los elementos elementales de la palabra. Por eso volvemos a hablar de las bienaventuranzas. Si ese fue la primera prédica de Jesús, amén. Nos habló de los pobres de espíritu, pero usted ya se dio cuenta que el ser pobre de espíritu es una aventuranza, muy bien, es una aventuranza, pero dice que de ellos es el reino de los cielos. ¿Ya se dio cuenta? Que del pobre de espíritu es el reino de los cielos. Y esto no es que vamos a ir al cielo y un pedazo del cielo va a ser mío. Eso no es así, porque nosotros pensamos como, me dejaron mi herencia, mi papá, mi mamá se murieron y me dejaron mi herencia. Ellos tenían 5 casas y a mí me quedó una. Eso no es así. Eso no es así. Mire. Amén. Dice Mateo 3:2. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice que de ellos va a ser el reino de los cielos. De los pobres de espíritu va a ser el reino de los cielos. Pero dice Mateo 3:2, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue de lo primero, esto lo dijo Juan. Mateo 4:17. Desde entonces dice que Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermano, el reino es basileia, es la palabra, es realeza, es reinar, es gobernar, pero su raíz es basileus. Dice que da la noción del cimiento de poder del soberano, y los cielos en la morada de Dios. Amén. Entonces, ¿quién va a ser nuestra herencia? ¿Quién va a ser nuestra herencia? Si cuando Juan predicó a Jesús, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Lo tenemos a Él como herencia. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien de estar atentos porque nos está alumbrando como una antorcha en lugar oscuro. Esa es nuestra herencia. Esa es mi herencia. A esa herencia tenemos derecho. ¿Quiénes? Los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, los necesitados. Los necesitados decimos, no puedo vivir sin comer todo el día, todo el tiempo que pueda. Del pan que a vida eterna permanece. No puedo vivir. Dependo de la palabra, dependo para vivir, dependo para hablar, dependo para caminar, dependo para todo el día de la palabra. Ese es el pobre espíritu y esa es su herencia. Pero pensamos, ¿verdad?, que un pedacito de cielo va a ser mío. Y dice
Los que lloran, dice que los que lloran van a ser consolados. Miren la bendición de los que lloran. Ellos van a ser consolados. Y fíjense que consolación es paracaleo. Paracaleo. Y paracaleo es llamar cerca. Es invitar. Amén. Pero fíjese que también dice que por implicación es exhortar o es exhortación o consolación, es alentar, es amonestar, es confortar, pero también es una exigencia. Los que lloran, los que se lamentan, su herencia dice que ellos van a ser consolados. ¿Y cómo vamos a ser consolados? Cuando todos los días el Señor nos está hablando en su palabra, pero no nos está diciendo, ay, mijito lindo, pobrecito tú, ¿qué te hicieron? Te lastimaron. No te hablan los hermanos. El pastor ni te conoce. Pobrecito mi muchachito. Esa no es la consolación del Señor. Esa no es la bendición de ser del lloro de la bienaventuranza. Dice que Él nos está llamando con su palabra al estar cerca de Él. ¿Y cómo nos llama con su palabra a estar cerca de Él? Cuando nos exhorta, amén, cuando encontramos en su palabra la consolación, cuando hay una amonestación por la palabra para nosotros, amén, cuando nos sentimos fortalecidos, confortados por la palabra, pero cuando hay una exigencia también. Estos son los que están siendo consolados. Amén. Y Mateo 5:5 dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Esa es la siguiente bienaventuranza. Y dice que humildes es praus. El humilde dice que es el apacible, el pacífico, el manso y su disposición de ser manso. Hay una disposición que tenemos que tener. Amén. Y dice que heredar, la palabra es cleronomos, y su raíz es cleros, es el conjunto de bienes que posee una persona. Pero fíjese que esa palabra cleronomos la componen dos palabras, y es nomos. Cleros es el conjunto de bienes que posee una persona, pero nomos es la ley, es aquella ley que le fue dada a Moisés, son los mandamientos que le fueron dados a Moisés. Amén. Entonces, hermanos, dice la palabra, si es el conjunto de bienes, la primera, el cleros es el conjunto de bienes que posee una persona. Nosotros decimos, bueno, no piense usted en lo terrenal, piense espiritualmente, pero piense también que tenemos en nuestra mente, en nuestra voluntad, intelecto y emociones muchos bienes, pero tenemos muchos bienes para mal y bienes que nos hacen bien. Por ejemplo, aquí dice los humildes. La humildad es un bien bien. Amén. Pero lo contrario de humildad, el orgullo,
es un bien es un bien mal que poseemos. Pero fíjese que lo regula nomos, porque dice la ley que regula, la ley que está regulada, esta ley nos regula, que es la ley de Moisés. Están los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos ahí se sacan 613 preceptos, no. Y Jesús lo resume en 2. Lo resume en: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y la tierra, hermanos, cuando yo decía cuando habla aquí, ellos heredarán la tierra. Nuestra herencia es la tierra, pero no es la tierra de que ahora yo solo tengo un pedacito de 7 por 7. Y cuando me den la tierra, yo sí quiero mi pedazo de cuantas caballerías. No. La tierra es la misma tierra de allá de Génesis 2:7. Yo no sé si Génesis 2:7. Miremos Génesis 2:7, por favor, vamos a verlo. Génesis 2:7. Vamos a ver. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Amén. Y dice que sopló en su nariz el aliento de vida y fue hecho el hombre un ser viviente. Amén. Pero es el mismo hombre de Job 19:25. Vamos a buscar Job 19:25. Yo sé, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y al final, la salvación está preparada. ¿Se recuerda que hablamos de eso? Para ser manifiesta al final. Yo sé que mi Redentor vive. Y al final me levantará de sobre el polvo. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué? Porque el manso, el humilde, va a heredar esa tierra. Este manso. Amén. ¿Y sabe qué capítulos son estos? Romanos 7. Pero lea el 8. En el 8 ya hay victoria sobre esta tierra. Amén. Ya hay victoria sobre ella. El apóstol habla ya de una victoria, porque todo el 7 es como una queja de que no puede batallar contra esa fuerza que lo lleva a hacer el mal. ¿Sabe? Él sabe que tiene que hacer el bien, pero no lo puede hacer, el mal que no quiere hacer. Y Job lo dijo: yo sé que mi Redentor, pero que al final, y del polvo Él me va a levantar. Es al final. La salvación que está preparada para ser revelada al final. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Aquellos que dice la palabra del Señor en Hebreos, que Él viene sin relación con el pecado. Los pobres, los que lloran, los humildes. Amén. Y ya vamos a terminar. Porque fíjense, hermanos, que hay una gran batalla que al final nosotros, si empezamos a caminar en obediencia, atendiendo la enseñanza, sus mandamientos, vamos a ¿cuál es la palabra? Mire, se me escapa. Vamos a señorear. Nos vamos a señorear. Porque hasta ahorita, hasta hoy, de nosotros se señoría la carne.
pero tiene que llegar un tiempo en que nos señoreemos, el hombre espiritual se señoríe de la carne, porque ahí está lo de Gálatas 5:7. Ahí está lo de Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podamos hacer lo que nosotros querramos. Pero si somos guiados por el Espíritu, no vamos a estar bajo la ley. ¿Qué ley? Está hablando de la carne, la ley. Miren, hermanos, que nos lleva cautivas las obras de la carne. Y después dice, y evidentes son las obras de la carne, sigue hablando Gálatas. Pero por sobre todo eso, con ser pobres, con llorar, como ya nos enseñaron, con lamentarnos de nuestro pecado y también del pecado de los demás, para que no cometamos lo que dice, para que hagamos lo que dice Efesios 6:1. Si vemos a nuestro hermano que pecó, nosotros siendo espirituales, que somos muy espirituales, lo consideremos. Entonces, miren, hermanos, así tenemos que caminar para que al final nos enseñoreemos nosotros, los espirituales, de la carne. El resultado de todo esto va a ser que nosotros ya estamos caminando en obediencia. Entonces, vamos a esperar y vamos a anhelar la venida de nuestro amado, porque entonces decimos, ya vamos a entender y vamos a decir, Señor, ya sabemos que vienes en relación con el pecado. Nosotros estamos aquí esforzándonos para caminar en obediencia, entonces no vamos a tener temor. Amén. Porque nos estamos ejercitando en las bienaventuranzas. Estamos obedeciendo estos son mandatos del Señor, son mandamientos, son preceptos que el Señor nos ha dejado, de los cuales hemos escuchado atentamente y nos estamos esforzando en caminar por ellos. Amén. Así es que, hermanos, en esta nueva era, en este nuevo orden, tenemos necesidad que nos enseñen nuevamente a saber, aunque empecemos con lo elemental, a saber cómo enfrentar todo esto. Amén. La palabra no nos llama a ser rebeldes a lo establecido por las autoridades. Amén. No nos llama a eso. Nos llama también la palabra que oremos por las autoridades. Entonces, así tenemos que caminar, a la luz de lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Así es que, Padre, te damos la gloria y la honra. Tuya es, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por exhortarnos, porque eso quiere decir que estamos escuchando, estamos recibiendo la consolación, en la exhortación mi alma recibe consolación. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que la paz sea sobre sus vidas.